Bienvenidas y bienvenidos a Construyamos Conocimiento, un espacio televisivo para el encuentro y diálogo entre madres y padres de familia con reconocidos personajes de la cultura, el deporte, la ciencia y la educación. Nuestra invitada de hoy es Marisol Gacé, quien estudió en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM y tomó cursos de actuación, voz y dicción en la Real Academia de Arte Dramático en Londres, Inglaterra. Gacé ha participado en cine y televisión realizando sketches cómicos y conducción en diversos programas para Canal 22, TV UNAM y Canal 11. En la radio fue fundadora, conductora y guionista del programa El Hueso de la emisora W Radio. Destaca su papel como conductora de La Hora Nacional. Marisol Gacé tiene una amplia carrera en el teatro de cabaret, con más de 60 obras en América y Europa. Es fundadora de la compañía de teatro cabaret Las Reinas Chulas, dedicada a temáticas sociales y políticas de actualidad. Nuestra invitada es una mujer alta, complexión media, lleva el cabello largo de color rojizo, tiene ojos claros, usa lentes y viste con un pantalón plisado color negro y una elegante blusa color azul. La plática será en el interior de la Biblioteca Pública Benito Juárez, ubicada en la Colonia Roma de la Ciudad de México, en el amplio e iluminado salón de lectura que está rodeado de libros. Aquí madres y padres de familia conversarán con Marisol Gacé sobre su educación, formación artística, así como sus experiencias como activista. Hola, ¿cómo están? Muy buen día, me presento, soy Marisol Gacé, soy actriz, pues estudié en el Centro Universitario de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudié actuación de una manera muy chistosa porque en la prepa yo quería ser fotógrafa y siempre dije que iba a ser fotógrafa, pero un queridísimo amigo que conocí en la prepa, yo estaba en cuarto entrando, cuando te tienes que meter y te tienes que inscribir a estas materias optativas, yo iba por fotografía y él me pidió que entrara yo a la clase de actuación, que era una clase de 1 hora y que es, por favor, nos lo pedía a 3 compañeras que estábamos ahí sentadas. Y nos metimos a la clase de teatro, pero no sabíamos que al escribir nuestro número de cuenta en la clase ya estábamos inscritas literalmente en la clase de teatro los 3 años. Y ese fue el azar, yo creo que más divertido y más grandioso de mi vida, porque yo no pensaba ser actriz para nada. Nunca lo había considerado, no hay nadie en mi familia que me... A mi mamá le gustaba mucho el teatro, mi madre murió hace 20 años, pero nos llevaba siempre al teatro, pero jamás se me ocurrió hasta que entré al taller de la prepa. Y estaba yo en prepa 6. Siempre fui en escuelas públicas, toda mi carrera, en la kinder, primaria, bueno, fui a una guardería de la delegación Venustiano Carranza, fui a la primaria Bélgica, fui a la secundaria 8, que está en San Pedro de los Pinos, que es una secundaria de mujeres, fui a prepa 6, que está en Coyoacán, y estudié actuación en el CUT de la UNAM. Cuando empecé con el teatro, pues mi vida se vio totalmente transformada, porque ya todo mi tiempo se gastaba en las obras de teatro que había que ensayar. La primera obra de teatro que hice fue La Fierecilla Domada, de Shakespeare, y una antología que era básicamente hacer imitaciones de la tele, lo que veíamos como una crítica de qué era lo bueno de ver una telenovela o qué nos podía dejar una telenovela. Y entonces el maestro que en aquel momento nos daba teatro se llama Gonzalo Correa, y él nos educó para entender que el teatro era una actividad artística para poderte expresar, para decir las cosas que querías de alguna manera. Si estabas enojado en el teatro con una obra, podías decir que estabas enojado, para hablar de la situación en México. Claro, estábamos en la prepa y como ya era la UNAM, pues ya había un sentido social. Ya estaba por ahí llegando, por ejemplo, Cárdenas, que fue la primera vez que yo salí a marchar. Y después de eso, por ejemplo, en la prepa, que además estábamos en las huelgas y había personas que decían que no querían que costara ni un peso y entonces otros decían sí, que cueste un peso, no, que no cueste nada porque es educación pública. Era una discusión, sobre todo ya en el CUT, en el Centro Universitario de Teatro, pues obviamente ya yo entré a los 18 años más o menos, 19, sí, y creo que
pues no estaba yo muy empapada de la situación política. Y recuerdo muy bien, tuve muchos maestros extraordinarios, pero dos de ellos, uno en especial, José Antonio Alcaraz y Raúl Cermeño, que fue el director de la escuela, era un maestro que además sabía mucho, el clásico maestro que puede hacerte cambiar, pensar que, bueno, pienso que los maestros pueden hacerte cambiar y amar a una materia que antes no te gustaba, ¿no? Que si odiabas a las matemáticas, si tienes un maestro con pasión y con amor que te la explica, pues te enamoras de la materia. Y así me pasó con José Antonio Alcaraz. Él nos decía que teníamos que divertirnos mucho al ser actores, que sufríamos mucho, que estábamos constantemente sufriendo, porque aquí la educación en México de las artes es dolorosa, ¿no? No es como en otros países. Por ejemplo, yo tuve la grandiosísima oportunidad de tener una beca para estudiar en la Royal Academy of Dramatic Art en Londres, y el cambio fue brutal para mí. Yo regresé con unas libretas en la traía más cuadernos que ropa en las maletas de regreso, de todo lo que escribía yo, de los ejercicios que hacía allá y que quería gritarles a mis maestros. Y después de eso, bueno, además, claro, me empoderé tanto que corrí maestros, holgazanes, ¿no?, que faltaban. Yo quería ser una actriz, por supuesto, de tragedia, azotada. Yo quería ser Ofelia Guilmain y hacer Madre Coraje en el Poliforum Cultural Siqueiros, azotada. Y no, resulta que me encontré con el cabaret, con la farsa política y con la crítica social. Y a partir de ahí, pues mi vida fue mucho más alegre, sobre todo, y mucho más divertida. Encontré el camino y además conocí a 3 actrices, 2 también del Centro Universitario de Teatro. Y las cuatro reinas chulas, nos organizamos, nos hicimos compañía y nos pusimos a hacer crítica social y crítica política, y a partir de burlarnos también del momento y de nosotros, porque es como lo que hacemos los mexicanos, ¿no? Los mexicanos nos gusta burlarnos de lo que nos hace sufrir, de lo que nos duele. Entonces, eso es más o menos lo que hacemos nosotros, de crítica política y crítica social, y empezamos a escribir nuestros propios shows y empezamos a hacer lo que ninguna actriz de nuestra generación hacía, que era involucrarte con todo. La dirección, la actuación, la producción, todo dependía de nosotras. Empezamos a pensar que no existía el cabaret, que el cabaret nada más se pensaba como las cabareteras eran, no sé, Lynn May, Olga Brinsky, ¿no? Estas mujeres exóticas y exuberantes, y eso es cabaret también, porque el cabaret es una forma de disidencia. Entonces el cabaret es un abanico de disidencia de múltiples colores. Puede ser desde Lynn May enseñando el cuerpazo y bailando y moviendo las caderas, y las personas de las buenas costumbres dándoles el tramafat. Y claro, y también eso era un movimiento, ¿no?, una sacudida de hacer disidencia con el cuerpo. Pero pues a nosotras, a las reinas, no nos dio el cuerpo, no nos dio el cuerpazo de estas espectaculares, y entonces hacemos la disidencia escénica, estas creaciones escénicas para hacer, sobre todo, criticar el momento en el que estamos, y así empezamos a entender qué era el feminismo, y se nos cruzó muy pronto el feminismo. Fuimos a hacer unos empoderamientos de mujeres indígenas y campesinas casi al mismo tiempo de terminar la carrera, y conocer a Jesús Rodríguez y a Liliana Felipe, que fue también otro parteaguas en mi vida. Y ellas nos llevaron a hacer estos empoderamientos. Estuvimos 4 años en casi todo el país, y estos empoderamientos reunían a 150 lideresas indígenas de comunidades, y lo que nosotros hacíamos era básicamente dar talleres de toma de decisiones, comunicación clara y directa, proyectos productivos, cosas que a ellas les interesaba, pero además en la tarde hacían con nosotros arte. Y así empezamos a trabajar las Reinas Chulas, abrimos una AC donde empezamos también a hacer muchos proyectos. Tenemos más de 100 proyectos realizados a lo largo de 15 años, y estos proyectos tienen que ver también con eso, con empoderamiento y proyectos productivos. Después nos empezamos a interesar mucho por el camino justamente del feminismo, y hablar de aborto, hablar de relaciones libres, hablar de matrimonio igualitario, y de todos los temas como de las mujeres que ahora queremos, y sobre todo de mujeres al poder. Y bueno, porque algo que sí quiero... por supuesto que esto es como en el teatro. También en el teatro y en el cabaret y en la farsa política, el público toma parte, ¿no? Y se ríe o llora o te grita o te dice eso, ¿no? Entonces también aquí estamos abiertas y abiertos a preguntas y respuestas. Así que si ustedes
tienen alguna duda, pregunta, lo que quieran. De esa etapa de estudiante, ¿qué es lo que más recuerdas o que te marcó? Creo sin duda que la prepa, que además fue uno de mis momentos más felices, yo creo, la prepa me marcó mucho porque tuve maestros que me dejaron marcadísima, un maestro de historia y mi maestro de teatro, Gonzalo Correa también, y sobre todo eso, como entender que ya lo que quería hacer toda mi vida era teatro, entonces tuve eso. Y en la universidad sí tuve maestros realmente maravillosos que me hicieron amar todas las materias que nos dieron, ¿no? Por ejemplo, tenía una maestra que se llamaba Esther Seligson, grandiosa, una mujer muy inteligente, muy capaz, una brillante mujer que además era la traductora de Cioran. Entonces era una mujer que nos llenaba de pasión, ¿no? Cada vez que hablaba lo hacía con tanta pasión que a todos nos apasionaba escucharla y ya querías llegar a leer todo para poder hablar con ella un poco, porque ella hablaba en aquella época de autores que ni siquiera sabíamos que existían, ¿no? Y de filósofos, y todo era muy, pues sí, demasiado profundo. Y nosotros pues éramos escolapios ahí muy bobos. Y José Antonio Alcaraz, que nos hizo abrir un periódico por primera vez, ¿no? Que nos dijo, ¿cómo es posible que no estén empapados de la noticia del día y el momento que está viviendo el país? Abran el periódico, el que quieran, pero abran un periódico y tráiganme la noticia. Quiero que mañana, tal cual, me traigan su noticia favorita. Hola, ¿a qué edad descubriste el gusto por la escritura? Yo creo que en el CUT, en el Centro Universitario de Teatro, nos hacían escribir también, nos pedían textos. Y ahí empecé, leíamos y escribíamos, y claro, te puedes imaginar que eran al principio pues muy básicos, ¿no? Unos textos muy, ¿qué vamos a escribir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos? Entender cómo escribir, por ejemplo, tener la técnica y empezar a escribir. Antes de escribir teatro, también escribí columnas de teatro y al mismo tiempo ya empecé a escribir teatro. Primero empecé a escribir yo quería hacer como un tipo stand-up, pero después yo sentía que el stand-up no era lo que yo quería hacer, hasta que me encontré con la farsa política y el cabaret, que básicamente es como la carpa mexicana. Y siempre trato de explicar que la carpa mexicana es como el gran regalo en género escénico, que México le hace al mundo, porque no hay otro género igual. La carpa es el clásico, la carpa, una carpita, donde un actor en un monólogo se para y dice su opinión acerca de lo que opina del gobierno. Muchas gracias. Hola, con la experiencia que tú tienes, ¿cuál para ti es la relación que existe entre educación y los derechos humanos? Wow, pues yo creo que justo la educación es un derecho humano, que los derechos humanos pues no se pueden, o sea, no se dialoga con los derechos humanos. Los derechos humanos son de nosotros y son. Y uno, y básico, es la educación. Sin educación, yo no sé qué sería yo, por ejemplo, si no hubiera tenido educación, si no hubiera tenido escuela. Seguramente no tendría un teatro, seguramente no sería una actriz feliz, no hubiera estado yo en El Hueso, no sería ahorita diputada federal. Si no hubiera tenido yo esta formación de mis escuelas públicas y de la UNAM, no sería quien soy. Yo creo que tiene todo que ver y que es uno de los primeros y básicos derechos humanos de las personas, la educación. ¿Podrías comentarnos cómo descubriste el vínculo entre el arte y el activismo? Sí, creo que llegó muy rápido al entender, ya siendo actriz y haciendo los empoderamientos. Incluso cuando nos invitaron a Brasil, una de las preguntas que nos hizo una reportera era cómo se hicieron activistas, ¿no? Ya existía el término activista, hacer activismo con arte. Y nos encantó y nos lo agarramos y nos lo robamos. O sea, nos decíamos activistas. Y creo que por eso mismo, porque tú te trepas como lo hacía
Palillo, por ejemplo, ¿no? ¿Te acuerdas de Palillo en los 60s que esos hijos de la fregada? Entonces, hasta hay frases que sabía la gente de memoria que concuerda con las personas a las que le están hablando, ¿no? Y entonces, claro, de repente tener como ese centro en algo, ¿no? Con donde tú puedas decir, a ver, ahí en ese momento con Palillo que está diciendo algo que a mí me importa y con el que me voy a, ¿no? Y la gente se reía y lloraba. Y creo que ese camino fue muy fácil como entenderlo, ¿no? Como hacer crítica política. Y después, muy pronto, estuve también como locutora en El Hueso, que eso sí era la noticia del día, la noticia política. Y de la nota política, pues como ya estaba yo mucho más empapada, porque ya tenía yo que no solo leer la noticia, sino además dar un punto de vista y hacer una crítica como periodista, sin ser periodista, y hacer un sketch, porque además lo que yo hacía eran sketches, hacía a una ama de casa, a una policía corrupta, imitaba voces, hacía a Elvester, a Martita, a toda esta bola, a Martita Sagún. Y al Elvester Gordillo, papá, también, te la manejo bien. Y en aquella época que Beatriz Paredes estaba muy de moda, también me eché, hasta canté yo Gracias a la Vida, con la voz de Beatriz Paredes. Y eso, o sea, entender que con arte puedes también pronunciarte, con una obra de teatro, con una escultura, con una pintura. Claro, la persona que llega y lo ve se identifica más rápido o pasa más rápido el mensaje cuando lo dices así, creo yo. Hola. A mí me gustaría saber si llegaste a experimentar en la escuela alguna situación que despertara tu vocación activista. Sí, en el CUT, cuando corría el primer maestro por faltista, corrimos a 2 maestros por faltista, creo que no sabíamos todavía que existía el feminismo ni el acoso, por ejemplo, ¿no? Pero había un maestro que era un acosador, cuando ahí no se hablaba ni que existía el acoso, ¿no? Y se llevó una compañera y la trató de besuquear y de agarrar en el camino, y nos contó esta compañera. Y a nosotros se nos hizo terrible, teníamos 20 años y se nos hizo, pero en aquella época no se usaba que tú denunciaras a un maestro, que tú acusaras, al contrario, ¿no? Así como creen que ustedes van a acusar al maestro, es el maestro fulanito. Pues creo que justo fue así. Ese evento de nuestra compañera totalmente ida, incluso una compañera decía, ay, no seas exagerada, o sea, tampoco te hizo nada, ¿no? Y entonces entender cómo no le hizo nada, ¿no la ves? O sea, nuestra compañera totalmente mal al otro día, triste, llorando, y decíamos, ¡ay, qué coraje! Y lo corrimos. Y entonces, a partir de ahí, fue como, oye, no hay que dejarnos. Oye, esto no está padre. Oye, este cuate, ¿por qué hace eso? Y empezar poco a poco, también con los mismos compañeros, porque no se trata, y justo siempre lo digo, el feminismo es nada más el movimiento que dice que las mujeres somos personas, pero donde tenemos que también juntar y jalar a los hombres que están cerca de nosotros, a nuestros maridos, a nuestros hermanos, a nuestros tíos, a nuestros primos, a nuestros cuates, y decirles, hay que cambiar este mundo, o sea, este mundo no puede ser así. Ya ahorita, claro, un maestro que se atreva a acosar a una alumna y que la alumna, si la que lo vivió no hace nada, seguramente las de al lado lo harán, o la mamá, o alguien ya rápidamente dice, ahorita nos movemos, ¿no? O sea, si hay algo en lo que yo pueda ayudar, ahorita lo hacemos y cambiamos este momento. Entonces yo creo que fue eso, el momento de ver como a mis compañeras pasarla también muy mal por un maestro pasado de lanza, ¿no? ¿Cómo afecta la desigualdad de género la educación? Híjole, pues todavía incluso lo vemos, ¿no? O sea, la desigualdad en género, pues lo vemos simplemente con nuestros hombres hermanos, ¿no? Ellos en muchos casos sí pueden estudiar y las mujeres se quedan en casa. ¿Cómo puede? Y creo que, bueno, en mi caso tuve mucha suerte, tuve un papá que fue, sin saberlo, era feminista, porque él decía, a mí no me importa, pero ustedes dos van a estudiar en la UNAM. Yo no sé qué van a hacer, pero ustedes tienen que estudiar en la UNAM. Porque él no pudo estudiar, él quería estudiar medicina y no pudo estudiar, estudió en la prepa 1, pero ya no pudo. Él siempre dice que quería ser, que es médico, pero le faltaron 6 años para terminar la carrera. Así dice mi papá. Pero nos metió un chip así,
necio y decía lo que quieran, pero en la UNAM. Hola, Marisol. ¿En qué momento de tu vida descubriste el activismo? Creo que fue la primera marcha que fui en la UNAM, yo creo que hasta la UNAM, hasta segundo, tercero de prepa, pero el activismo como tal de pararme y decir, a ver, vamos a luchar por las mujeres que quieren interrumpir su embarazo, que fueron violadas en Atenco en 1900, ¿no? Ahí creo que sí, fue ya cuando estaba en el Centro Universitario de Teatro y cuando veía yo todas estas causas de mujeres, sobre todo con mujeres indígenas, yo decía, bueno, es que nosotras somos las privilegiadas, ¿no? Tienes un micrófono, tienes un escenario, tienes gente que te voltea a ver, pues hay que gritarlo a los 25 polos que sean, ¿no? Y hacer todo el ruido posible hasta que nos escuchen. Y creo que esa batalla no ha terminado, ¿no? Siempre hay algo, siempre hay. Son miles los casos, es tanta chamba, que por eso dicen que los mexicanos no tenemos memoria, ¿no? Porque cada rato pasan cosas tan tremendas que se te olvida el horror de ayer y entonces dices, ay, pero ya se me había olvidado lo de hace 8 años y lo de hace 10 y lo de hace 30, porque estás en el hoy o estás pensando en qué le vas a dar de comer a tus hijos o porque estás pensando en otras cosas, pero creo que sí, así fue. Tu paso por los medios de comunicación ha sido destacable. ¿Qué es lo que más has aprendido de esta faceta? Creo que, bueno, la construcción, o sea, cómo hacer lo que yo quería hacer. Por ejemplo, con El Hueso, yo soy actriz, entonces yo lo que quería es como dar mi punto de vista con un personaje. Claro, Marisol siempre daba tenía su punto de acuerdo y me peleaba con mis compañeros y decía, oiga, no, eso no puede ser. Pero creo que a mí lo que más me gustaba era ser a mi ama de casa, por ejemplo, que tenía 5 hijos, e imaginarme cómo era esa vida, o de la policía corrupta que les jineteaba una lana a los señores que pasaban en el carro, o no, imaginarme como esas vidas me divertía muchísimo. Y, por ejemplo, el camino de la Hora Nacional, estuve 1 año y medio escribiendo la Hora Nacional con Pepe Gordon, y además, bueno, admiro profundamente a Pepe Gordon, se me hace yo siempre le digo mi Buda mexicano, un tipo muy sensible, muy brillante, muy talentoso, muy trabajador, generoso, es lo máximo, Pepe Gordon. Y entonces, cuando lo invito yo a hacer, porque además yo metí el proyecto de la Hora Nacional, cuando hicimos como el piloto, la idea del piloto, que además Pepe Gordon es el poeta de la ciencia, ¿no? Entonces, todo lo que él trata de hablar, pues lo maneja ya sabes, el cosmos, y entonces te hace una apología del cosmos con algo maravilloso de una mujer, y entonces te dice que... maravilla. Entonces, cuando escribí con él, y cuando yo veía lo que él estaba escribiendo con poesía, con amor, hablando de un tema en específico, pues claro, yo decía, quiero escribir como Pepe y lo voy a hacer. Y quiero irme más allá y más allá. Y yo, Pepe, dime cómo escribes, ¿por qué escribes así? Claro, porque es un sabio que ha leído todos los libros del planeta y porque ha escrito desde hace más de 50 años, ¿no? Y ese paso, yo creo que el de la creatividad fue lo que más me enseñó. Trabajar con estos equipos tan hermosos, ¿no? Que todo el mundo trabaja con esa sintonía, con esas ganas. Creo que es lo que más disfruté de hacer comunicación. Muchas gracias. Hola. Hola. ¿Cómo ves a las niñas y mujeres de este país? Híjole, increíbles, ¿no? A las nuevas feministas de 20 años, yo las veo ahora sí imparables. Ojalá nosotros hubiéramos tenido esa información a esa edad, ¿no? Yo creo que, bueno, y de todo, ¿no? También están las enojadas, yo creo que el feminismo es simplemente lo que les decía hace rato, ¿no? Este movimiento que dice que las mujeres somos personas y que busca la igualdad y la felicidad en todas las personas. Eso es el feminismo. Lo que salga de ahí, la chava que va y le pega a un viejito, eso no es feminismo, esa es una chava violenta que necesita un tratamiento y un psiquiátrico urgente, ¿sabes? No, eso no está defendiendo sus feminismos y no le sirve a nadie. Y creo que eso, apostarle por un feminismo pacífico, dialogante, porque además ahora sí hay muchos canales por donde puedes hablar y decir y manifestarte, y creo que, y claro, y seguir pidiendo y exigiendo justicia a las niñas
y a las mujeres asesinadas en este país. Y yo creo que ese es el camino, la educación. Hola. Hola. ¿Qué mensaje le darías a las y los jóvenes que en la escuela están descubriendo alguna causa por la cual luchar? Pues que se aboquen a esa causa y que luchen hasta sus últimas consecuencias por lo que quieren, por lo que piensan, por sus convicciones, que traten de ser congruentes y que se coman al mundo. Muchísimas gracias, quiero agradecerles, sobre todo a ustedes por tomarse el tiempo de venir a pasar un tiempo conmigo y a enterarnos. Llámenme, háblenme, llame ya. Estoy en todo como Marisol Gacé, estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram y aquí estoy para ustedes. Muchísimas gracias y muchas gracias también a las y los televidentes. Síganos viendo, no le cambie, quédese aquí. Adiós.